Muy buenas noches. Estamos con lo que es, continuando un poco con lo que es nuestra unidad 6, nuestra unidad 7, nuestra unidad 8 y nuestra unidad 9. Cuando hablamos de la unidad 6 estamos hablando del tamaño y la localización. La unidad 7 estamos hablando de la ingeniería del proyecto. La unidad, la unidad 8 estamos hablando del plan administrativo y la unidad 9 de la estructura legal. Bueno, vamos a comenzar un poco explicando y compartimos la pantalla con un ejemplo. Acá tenemos lo que es el tamaño y la localización. El primer título nos dice justificación de la capacidad instalada propuesta, considerando esencialmente los siguientes factores. Y ahí dice mercado, localización, distribución geográfica de la demanda. Acá sería interesante que ustedes puedan ir colocando un poco un plano en donde ustedes van a tener su local, donde van a estar ubicados y explicar abajo lo que tiene que ver con la ubicación, en las zonas, donde están más cerca, donde están más lejos, la dirección exacta. Tengan en cuenta que si no quieren utilizar acá el plano, no utilizan, no hay ningún problema, pero tendrían que explicar bien dónde va a estar ubicado el local, en cuáles van a ser los puntos de referencia, cuáles son los barrios que están cercanos, cosas para poder marcar lo que es el espacio o la justificación de por qué van a estar en ese lugar. Acá explica que va a estar a tantos kilómetros de ciertas ciudades, darle un poco de fuerza a todo eso y muestra el lugar de referencia. Si ustedes ven dentro de las flechitas, hicieron entonces un mapa más grande, un mapa más chico. Esto ya es, vamos a decir, un detalle de las que elaboraron, pero si ustedes quieren hacerlo, hacen. Cada uno tiene un valor agregado y ustedes pueden elaborar como a ustedes mejor les parezca. Pero el ejemplo sería que yo justifique por qué tengo que poner ahí ese lugar o por qué tengo que poner ahí mi local, mejor dicho. Técnica de producción y costo de los puntos de distribución, dice. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de lo que tiene que ver la forma en que yo voy a comprar mis productos. Acá, por ejemplo, ellos tienen productos terminados. Ellos van a comprar un producto terminado. Si de repente yo voy a elaborar algo, entonces yo tengo que comentar cuál va a ser mi técnica de producción y costo. Un ejemplo clave acá, porque dice tamaño y localización, dice que es que yo necesito saber si voy a llenar mi depósito, si yo voy a poder tener espacio dentro de mi lugar, porque eso es lo que me pide en esta unidad, tamaño y localización. Si yo voy a tener la capacidad de poder tener esa cantidad de productos dentro de mi empresa para proveerme, ¿verdad? Si es que yo tengo que elaborar un producto. Si yo compro y vendo, entonces es comprar, vender, instalar, se tiene un momento dentro del depósito y luego ya se reparte, ¿verdad? Entonces ahí comento un poco cuál es la técnica de producción y costo de los puntos de distribución. Después dice financiamiento y adaptabilidad a las instalaciones por etapas. Siguiendo un poco siempre con lo que es el tamaño y la localización, porque eso entra dentro del punto 6.2, que era mercado y localización, ¿verdad? Y el financiamiento y la adaptabilidad dice si es que mi empresa va a tener un poco lo que es un préstamo para lo que tenga que ver con las instalaciones. Si yo de repente voy a alquilar un lugar o yo voy a tener un lugar propio, voy a realizar yo inversiones para modificar mi instalación en el sentido de que voy a cambiar el lugar de puerta, las ventanas, voy a poner nuevos vidrios. Esas son las cosas. Voy a adaptar a lo que es mi proyecto, el edificio donde voy a alquilar o donde voy a colocar mi negocio. Eso es lo que me preguntan en esta parte. Después viene la justificación de la localización considerando esencialmente los siguientes factores. Nosotros habíamos hablado en un primer momento justificación de la capacidad instalada propuesta considerando esencialmente los siguientes factores. Habla de la instalación, del tamaño del local, ¿verdad? Que estaba más arriba. Y acá habla de la localización considerando un poco el flete. Si ustedes se dan cuenta, ellos pusieron allá su imagen, las distancias, los metros de distancia que tienen de una ciudad a otra, si es que van a realizar un servicio de delivery, ¿verdad? Así que van a estar realizando esa clase de cosas, entonces
Ahí viene un poco eso. Después viene la disponibilidad y costo de los recursos, esencialmente materias primas, mano de obra, combustible, agua, energía eléctrica. Acá hablamos de que si es que vamos a tener o no nosotros lo que es el local va a ser propio, alquilado, cómo vamos a trabajar con eso, vamos a pagar aparte, vamos. Entonces comento un poco qué es lo que tiene mi local, ¿verdad? Otros aspectos relacionados con la localización, acá podemos comentar que la zona es una zona de referencia o es una zona exclusiva para el rubro que nosotros estamos trabajando y le damos un poco de valor a la zona con la que vamos a trabajar. Relación entre el tamaño, localización, costos y costos mínimos de entrega del usuario, dice. Y ahí entonces vemos lo que son, cómo está instalado mi tamaño, mi espacio para lo que es mi depósito. En este caso creo que las personas tenían una producción eran productos en botella, entonces los productos en botella tenían que estar acostados, ¿verdad? Entonces vemos acá cómo tienen ellos la parte del tamaño de su local y el costo mínimo cuánto le costó toda esta infraestructura, ¿verdad? Y por último aparece lo que es planes y diagramas explicativos. Y cuando hablamos de planos y diagramas explicativos, estamos hablando de, vamos a ver nuestro plano, vamos a tratar de explicar cada uno, dónde es la entrada del depósito, cómo está nuestro depósito, los baños, las oficinas, el área administrativa. Si de repente ustedes van a tener salones comerciales, todo eso tienen que comentar también en esta parte porque tienen que explicar. Y a continuación explican detalladamente. Acá, por ejemplo, ellos no pusieron referencias como números. De repente yo puedo poner 1, mostrador, 2, oficina. Y acá abajo pongo 1, mostrador y explico. El mostrador va a ser para colocar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces voy explicando. ¿Por qué? Porque me dice diagramas explicativos, ¿verdad? Entonces voy explicando todo eso. Después tenemos la siguiente unidad que es lo que es la parte de la ingeniería del proyecto. Cuando hablamos de la ingeniería del proyecto, estamos hablando de lo que tenga que ver con el ensayo de investigación de preliminares, dice. Acá me habla de acuerdo a lo que me hice yo de la investigación de mercado, encuentro mi demanda de producción y elaboro el siguiente diagrama, me dice. Diagrama de circulación y especificación de los servicios requeridos. Ese sería el ensayo de la investigación preliminar. Comento qué es lo que encontré yo de resultado de mi investigación de mercado. Ensayo de investigación preliminar. En esta parte, entonces, como habíamos dicho, en la investigación de preliminares, en base a mi investigación de mercado, yo encuentro que hay una demanda que necesita dicho servicio o dicho producto. Y ahí les explico todo eso en ese ensayo e investigación de preliminares porque yo hice una investigación de mercado. Puede ser cortito, puede ser un párrafo de 5 renglones, ya como ustedes puedan expresar en esa parte. Después dice alternativas técnicas y selección y descripción del proceso de producción. Ahí sería interesante que nosotros comentemos cómo vamos a elaborar nuestro proceso de producción o de servicio. Si hablamos de producción, estamos hablando de para producir leche, o creo que había una panadería, ¿verdad? Entonces yo produzco el pan, compro la harina, entonces me voy acá
en algo, porque acá dice diagrama de circulación y especificación, dice. Entonces, en esta parte yo explico en forma de ítems, voy colocando los ítems acá con las viñetas, lo que se hace. Y en esta parte utilizo ya el diagrama, cómo voy a estar trabajando dentro del área de lo que es, lo que estaba en mi plano anteriormente, ¿verdad? Que pusimos acá en planes y diagramas explicativos, ¿verdad? O planos, diagramas explicativos. Entonces, acá en esta parte saco lo que es la parte de donde va a estar la producción o donde se va a realizar el servicio y lo diagramo ahí como una circulación, como donde van a estar moviéndose las personas y todo lo demás. Y acá en esta parte lo pongo en forma de ítem o lo inserto en forma de Smart Art. Acá tienen ustedes que es un proceso. Y acá tenemos los diferentes dibujitos de procesos que podemos ir elaborando. Yo quiero darle más valor agregado, le puedo poner acá le puedo poner con imágenes. Ustedes van a darse cuenta que hay muchísimas formas para elaborar los procesos, pero es un circuito. Y acá, por ejemplo, está, entonces ustedes pueden colocar lo que se hace por parte. En un primer momento, entonces yo acá le voy a colocar la persona, si es que de repente es una casa de crédito, la persona realiza entra el cliente y saca número. En un segundo momento, el cliente es atendido por la atención por ATC. Después, y así sucesivamente voy siguiendo el proceso del servicio. Y la misma cosa con el proceso de producción. Compra de materia prima, elaboración de tal parte, esto se va creando de acuerdo a lo que se necesita. Entonces, se llama, está en insertar y se llama Smart Art. Esa es una alternativa que tenemos acá en este 7.2. En esta parte, todo lo que yo expliqué acá, lo dibujo en el plano que está en la parte de la atención que se va a estar realizando, porque es la ingeniería del proyecto. Después viene la especificación general de los equipos de obra y su funcionamiento. Nuevamente, ¿qué es lo que yo hago ahí? Yo veo cuáles son mis materias, las maquinarias, los elementos que yo voy a utilizar. Si de repente ustedes me dicen, no, nosotros no somos producción, entonces nosotros vamos a utilizar, nosotros somos servicio. Ah, bueno, ¿cuáles son los equipos que van a estar utilizando? Vamos a estar utilizando las notebooks, vamos a estar utilizando Entonces yo especifico acá y lo pongo en forma de ítem. Lo pongo en forma de ítem en el 7.4 y en el 7.5 lo distribuyo como un diagrama explicativo. Lo mismo que hice acá. En el 7.2 lo tiré como ítem o en formato de Smart Art. Y en el 7.4 lo que hice fue sacar el plano y dibujar lo que se va a hacer a la circulación o cómo se va a trabajar. Lo mismo pasa acá. Acá tengo que ponerle en forma de explicar un poco lo que es la forma en forma de ítem y acá explicar ya dentro del terreno. Después, dónde van a estar distribuidos los equipos también. Acá esta ingeniería del proyecto, todos son planos en donde yo tengo que plasmar lo que yo digo de lo que voy a hacer. La productividad supuesta en el uso de los recursos, acá ustedes van a estar comentando qué tipo de recursos, con qué tipo de recursos se cuentan, ¿verdad? Que ustedes dijeron que vamos a tener de repente los equipos informáticos, ¿verdad? Entonces ahí hablan, vamos a tener la capacidad de comprar esos recursos, vamos a tener la capacidad de comprar y ustedes ahí explican que eso van a entrar dentro de las inversiones y ustedes no se olviden que si ahí ponen que van a hacer el aporte propio de los socios, así mismo tienen que estar en nuestra parte financiera. Después dice flexibilidad en la capacidad de producción. Entonces, ahí yo tengo que saber como un plan B. ¿Cómo voy a elaborar mi capacidad de producción? ¿Cuál es la capacidad que yo tengo? ¿Hasta qué punto yo puedo llegar en base al ensayo que yo investigué acá? En mi investigación me dice que tengo que vender 1.500, mi análisis me dice que tengo que vender 1.500 unidades. Entonces yo tengo la capacidad para producir 1.500 unidades. Ahí tengo que explicar eso. ¿Y por qué? Ustedes entonces pueden decir, porque la realidad es esa, que es lo que siempre reclaman la gente cuando ve un trabajo. Dice que vos tenés que vender 1.500 y 1.500 lo va a vender. Y es mentira, ¿verdad? Entonces vos tenés la capacidad de elaborar 3.000 productos y el 50% de tu capacidad nomás vas a utilizar para el primer año de producción. Y eso vos tenés que comentar ahí en ese 7.8. Y eso tiene que estar plasmado en tu parte financiera. El programa de trabajo. Ahí ustedes pueden comentar el programa de trabajo de lo que es el servicio
o la producción. Y un programa de trabajo sería un programa de horas. De repente se va a trabajar de tal hora a tal hora y ustedes pueden colocar en forma de ítems también. O pueden utilizar también lo que es SmartArt. Ya vieron los dibujitos, el ciclo, los formatos que tiene esta herramienta de Word que nos puede ayudar. Nos vamos a lo que es el plan administrativo. Cuando hablamos del plan administrativo, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con el organigrama, todo lo que tenga que ver con los manuales de procedimientos, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que el plan administrativo tengo que explicar. La empresa está conformada es una SRL, cuántos socios tiene, la misma es una sociedad que se divide en partes iguales. Después también podemos comentar que la administración está a cargo del órgano social, porque si es una SRL está a cargo del órgano social, y mi organigrama tiene que estar bien especificado en eso. Ahí comentamos todo lo que es la parte administrativa. Después puedo dividir eso. Creo que está dentro luego dice tipo de estructura que se proyecta crear y razones por ello, la estructura general de la misma. Ahí entonces comento que existen cuántos niveles. Está el nivel mando superior, mando medio, mando inferior. Ustedes se acuerdan eso de OIM. Pueden buscar los libros de OIM o el material de OIM que tengan. Y después habla de lo que es el plan de recursos humanos. Un plan de recursos humanos que tiene base en lo que es. Acá ellos comentan un poco la función del organigrama, ¿verdad? En esta parte. Y comentan cómo se vuelve a subdividir cada una de las áreas. Esto es algo que ustedes pueden elegir hacer o pueden elegir no hacer. También comenta un poco cuáles son los diseños de la superestructura, pero es muy OIM. Acá lo que yo necesito que ustedes manejen mucho lo que es el tema del plan de recursos humanos. Un plan de recursos humanos habla de lo que es el reclutamiento, de lo que es la selección, cómo van a estar trabajando con esa parte, también deben comentar en esta área. Ellos le dieron estas imágenes y le dieron este valor a esta parte de lo que es la parte administrativa. Ustedes van a elegir eso y van a comentar con un poco de valor agregado. Cada uno elabora como mejor le parezca. El diseño de puestos de trabajo, pues acá pueden ustedes hablar del ambiente, de la iluminación, de los ruidos. Todo eso tiene que ver, siempre se pone dentro cuando uno presenta un ambiente agradable, ¿verdad? Las normas y los reglamentos de la empresa, los horarios de trabajo, las jornadas de trabajo, qué tipo de capacitaciones van a estar realizando, los permisos y licencias, van a tener premios, van a tener estímulo. Hoy en día, esto que tanto nos trae con el tema del COVID, la higiene y la seguridad del lugar de trabajo. Y acá está el organigrama, si ustedes se fijan, sí o sí, si es una SRL, entonces ponemos socias, después está la gerencia general. Acá tenemos un contador con un servicio terciarizado, por eso está en línea de puntos, las diferentes áreas y los diferentes niveles inferiores que tenemos abajo. Acá se explica acá una de las áreas que están en el organigrama, sería explicar un poco lo que es el organigrama, y después de eso, ustedes que son de administración con énfasis a ingeniería, necesito que elaboren lo que es el manual de procedimientos. Yo les voy a estar poniendo una herramienta de ayuda para eso. Entonces el manual de procedimientos, ustedes van a estar trabajando con eso. Y está el manual de funciones, manual de procedimientos, y entonces tienen un ejemplo para seguir. Después de eso tenemos lo que es la última unidad que explicamos en este video, que sería la estructura legal, en donde trabajamos con todo lo que tenga que ver con la parte de si es una SA, una SRL, y ahí ya explicamos bien eso, porque en lo que pusimos en la parte administrativa solamente explicamos lo que era la parte administrativa, ¿verdad? Pero acá ya necesito yo poner lo que es la estructura legal, problemas legales e instituciones relacionadas con el proyecto, dice. Acá yo tengo que hablar cuáles son las empresas que van a estar trabajando con lo que es mi SRL. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para crear esto? Hay un lugar que se llama
que es de la municipalidad, al costado de la municipalidad de Asunción, en donde uno va viendo ese lugar y trabajo con lo que es el tema del RUC, trabajo con lo que es el tema de las personas jurídicas, lo que es el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, SUACE se llama, el lugar que le estaba comentando. En SUACE ustedes entonces van a encontrar todo lo que tenga que ver con los aspectos administrativos y legales y las decisiones en cuanto a construir una obra, ¿verdad? Acá hablamos, los problemas pueden surgir que de repente dependamos, si somos una empresa de comestible, dependemos un poco de lo que es el INAM, que es la institución, depende del Ministerio de Salud. Entonces, todo eso yo comento ahí. ¿Cuáles son las instituciones relacionadas con el proyecto? Si yo de repente soy una empresa que no trabajo con producción de comida, entonces, trabajo directamente con la SET, la Subsecretaría de Estado de Tributación, y depende del Ministerio de Hacienda. Entonces, todo eso son lo que voy a colocar en esta primera parte. Después vienen los arreglos administrativos, en donde ustedes van a estar comentando lo que yo les había hablado sobre SUACE, ¿verdad? Que sería el proceso de lo que ustedes van a estar llevando a la práctica, en dónde yo me tengo que ir, dónde me tengo que inscribir. En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tengo que escribirle a mi personal, en el banco, en el Instituto de Previsión Social también, y todo eso aparece en SUACE, que sería el proceso de mesa de entrada. Me cuenta un poco cómo se realiza la digitalización de datos, delegación de los registros públicos, si yo voy a estar en una municipalidad específica, en qué municipalidad voy a trabajar, en qué es lo que me pide el Ministerio de Hacienda, las inscripciones de apoyo en el RUC, todo eso me aparece. En esta primera parte entonces comento a quién dependo, de quién dependo, y en esta parte ya comento qué es lo que voy a ir haciendo. Esa última parte que dice decisiones en cuanto a lo que es decisiones en cuanto a construir la obra. Ahí es algo que estoy encontrando que como que no concuerda un poco con la idea, pero nosotros le vamos a estar poniendo cuál es la decisión que trabajamos, por qué le vamos a fundamentar por qué es una SRL. Ahí en esa última parte, ¿por qué decidimos que sea una SRL? ¿Por qué decidimos que sea una SA? Porque decidimos que sea una unipersonal, una empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, en esa parte ustedes van colocando todo lo que, fundamentando un poco por qué utilizaron esa parte legal, esa estructura legal en este lugar. Y bueno, y con eso entonces cerramos lo que es la explicación de las unidades que tenemos, que son la unidad de tamaño y localización, que es la unidad 6. Después tenemos la unidad 7, que es la ingeniería del proyecto. Después tenemos la unidad 8, que es el plan administrativo. Y la unidad 9, que es el plan, la estructura legal. Y sobre eso entonces ustedes van elaborando cada una de las partes correspondientes. Muchas gracias por la atención y mucha fuerza, que seguimos trabajando con todo esto del proyecto.